Y estamos listos con Ivonne Melgar para descabezar la prensa nacional. ¿Cómo estás, Ivonne? Bien, bien, pues aquí viendo que, muy buenos días, gracias por su acompañamiento, que no termina de perfilar un tema a la agenda. En portadas, seguridad, economía, elecciones. Economía, elecciones, siempre. Y contaminándose, ¿no? Pero no vemos un perfil. La grilla sí está buenísima, así que me voy a ir rápido. Para irnos me voy a ir rápido con las portadas para luego meterme a la grilla que se está poniendo muy interesante. El periódico Excelsior, el periódico de la vida nacional, destaca un reporte del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, señalando que mejora la percepción de seguridad, es decir, lo que la gente piensa en términos del tema, repuntó la percepción de seguridad 4.5% en un año. Según encuestados por el INEGI, la situación tenderá a recuperarse en los próximos meses. Ahí se complementa con un reporte enviado del gobierno federal, enviado al Congreso, del decomiso de droga que se habría realizado en el último año con un valor de 25,000 millones de pesos. En la realidad, en Jalisco, la emboscada que dejó a 15 policías muertos y 5 heridos. Autoridades confirman el ataque contra un convoy de la Fuerza Única de Jalisco en la comunidad de Soyatán, sobre la carretera estatal Mascota-Puerto Vallarta. Y si mejora la percepción en seguridad, empeora la prevención en términos de lo que es la protección civil. Un incendio en el DF. Ayer el fuego en la zona de flores y hortalizas de la central de abasto del Distrito Federal dejó como saldo 4 naves industriales y 6 bodegas dañadas. Es la imagen hoy en la portada de Excelsior, imagen de cuando se trataba pues de apagar el fuego. Nos fuimos hasta el país, en la versión América. El narco mata a 15 policías en México en una emboscada. La matanza se produjo en una carretera a plena luz del día. 15 policías fueron asesinados y 5 resultaron heridos en una emboscada de un grupo de narcotraficantes en una carretera de Jalisco, al oeste de México. Las autoridades dice que apuntan que detrás de la matanza está la mano de un grupo con cada vez más poder en la zona, el Cártel Jalisco Nueva Generación, que actuó en venganza por la muerte de uno de sus miembros. La emboscada tuvo lugar entre Puerto Vallarta, un centro turístico de referencia mundial, y Guadalajara, capital de Jalisco y segunda zona metropolitana más poblada de México. Los narcos, se destaca en la nota del país, usaron coches en llamas para cortar el flujo en la carretera y hacer la encerrona a la policía. Ivonne Melgar, Jalisco se está convirtiendo en otro Tamaulipas, en otro Michoacán. Ojo ahí, acabamos de tener la matanza en Ocotlán, tú recordarás, entre policías, municipales, comunitarios, decían que crimen organizado. Ojo con Jalisco. Y el punto es que yo escucho señalamientos de que están haciendo muy mal las cosas las autoridades locales, y no lo dudo. No, nada. Nadie lo pone en duda, pero a mí me ofrecieron coordinación. A mí me ofrecieron unas estrategias entre gobierno federal y gobiernos locales, gobiernos municipales. Creo que entonces, como bien señalas, si hay antecedentes, caso Nuevo León hace muchos años, caso Tamaulipas recientemente, caso Michoacán, bueno, pues necesitamos una estrategia quizás un poquito más acentuada en términos de coordinación de autoridades federales y estatales. Ahora, si no hacen su trabajo los gobernadores, si no hacen su trabajo los presidentes municipales, es que no va a haber coordinación ni policía federal, ni militar, ni marina que alcance. Pero yo te lo diría así, de esta manera: en el sexenio pasado se caracterizó mucho el discurso de Felipe Calderón de señalar que las autoridades no cooperaban, ¿no? Incluso su libro de balance habla de que ahí donde no hubo disposición de los gobernadores para atajar al crimen organizado, pues no se pudo hacer mucho. Caso Michoacán. Pero en esta situación, en este nuevo sexenio, nos han mostrado ya todas las logísticas para superar ese síndrome del gobernador que no quiere entrarle, el gobernador omiso,
Y en el caso de Jalisco, el gobernador es del mismo partido del gobierno federal. Sí, porque se ha visto que la infiltración y todo eso es de todos los partidos. Así es, entonces, incluyendo al PRI. Ya no es garantía que Sí, no, sean no. de la misma afiliación política para que se pongan de acuerdo, sino, mejor dicho, con quién se hacen ojo de hormiga los Así gobernadores. 24 horas, venganza del narco, ataques en Jalisco. Aseguran autoridades estatales que el cártel Jalisco Nueva Generación ha reaccionado a la detención y abatimiento de algunos de sus líderes. La PGR investiga la emboscada contra policías del lunes pasado y el asesinato de un jefe policíaco ocurrido ayer. Sol de México destaca un reporte de diputados de lo que es todo el Centro de Investigación Social y Opinión Pública, destacando que también, de acuerdo con la percepción, persisten corrupción e impunidad en el país. Entre un 89 y 94% de los encuestados advierte que estos problemas siguen siendo los más graves a nivel nacional. En el Universal ven riesgos por jornadas excesivas de los policías, laboran en turnos de hasta 48 horas continuas, duración es superior a la que establecen los estándares de la Organización de las Naciones Unidas. Es un reporte de la ONU el que están destacando en la portada del Universal. Ovaciones. Pide el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos acatar informe de tortura, que cada caso sea investigado y sancionado. Vamos a subrayar lo que declaró el Ombudsman Nacional. No podemos permitir que las recomendaciones hechas por organismos internacionales queden sin ser atendidas y cumplidas en su totalidad. Es la palabra de Luis Raúl González Pérez. Como que anda bien atrasado su reloj, ¿no? Como que él sí no le tiene amor al tiempo. Sí, no, él sí no. Ya saldaron, ya zanjaron sus diferencias, Cancillería Mexicana y Naciones Unidas, y ahora que ya se arreglaron, entonces ya tiene algo que decir. Lo tarjetean mal. No, bueno. Es que le llegan tarde las tarjetas. ¡Qué valiente! Para eso el ombudsman, para eso el árbitro, no, bueno. Ya que se arreglaron, entonces yo ya voy a intervenir, no vaya a ser que quede mal con alguien. La jornada pega la volatilidad ya en otros temas. Vianey financiera los fondos de pensiones, es la CONSAR, la Comisión Nacional que tiene que ver con todo lo que son los ahorros del retiro, reporta una merma de 4.200 millones de pesos en marzo. Muy bien. En otros temas también económicos y de negocios en telecomunicaciones, el Financiero dice que Telmex desacata una orden del Instituto Federal de Telecomunicaciones y por eso le pueden revocar su concesión. La Telefónica recibió la instrucción del IFT de interconectar a la empresa Telefácil desde noviembre pasado y no lo ha hecho. El Economista dice que le están dando un retoque a los contratos que estarían participando en la Ronda 1, Fase 3, todo lo que tiene que ver con la puesta en marcha de la reforma energética. Buscan hacer estos contratos más atractivos para los inversionistas. Prevén que la licitación será lanzada en 2 semanas y mientras tanto Petróleos Mexicanos y Firreserve pactan inversión por $1.000 millones. Reforma en otros temas hace un comparativo de lo que habrían gastado en los últimos sexenios en Los Pinos para la imagen y la logística del presidente, y dice que la presidencia está imponiendo récord. Peña impone récord en los gastos de Los Pinos, desembolsan más en viajes, imagen, comunicación y servicios generales. Hay un recuadro donde se compara lo que habría ocurrido en el sexenio de Zedillo, en el sexenio de Fox, de Calderón y ahora con el presidente Peña. Dice que tiene las mismas funciones que sus predecesores, pero requiere más presupuesto y que a pesos reales con respecto al poder adquisitivo de 2013 y 2014, pues ahí están las cantidades. Estaríamos hablando de 6.397 millones de pesos en el caso del sexenio actual versus 4.847 en el pasado y 5.240 en el de Fox. Vianey, ahí los comparativos de los gastos en el gobierno. Milenio, lo que le dijo el Instituto Nacional Electoral a los padres de los normalistas de Ayotzinapa: sin comicios México no será más justo, en respuesta pues al reclamo de que no se realicen las elecciones, al menos en esa entidad. Considera el INE muy grave impedir con violencia el proceso electoral.
les dice, Morena también solicitará a 18 procuradurías indagar a sus candidatos. Miguel Barbosa, jefe de los senadores del PRD, presidente del Senado, admite que hay insatisfacción, pero considera que el gobierno está haciendo su esfuerzo. Y en el mismo tema, la crónica, responde el INE, impensable cancelar comicios en Guerrero, no hay el mínimo resquicio en la Constitución que lo permita. Es Lorenzo Córdoba, presidente del INE, quien dice que votar es un derecho ciudadano. Y Publimetro registra un fenómeno que me parece que sí está siendo muy característico de estos días, es la guerra con spot que sigue en Internet. Aunque el INE los baje, pues por las redes sociales continúa porque hay un vacío legal. Aunque el Instituto Nacional Electoral ordenó retirar el anuncio del PAN que exhibe los relojes lujosos que porta el líder del PRI, el PAN mantiene el video en sus canales digitales. Políticos arremeten contra el INE por censurar el material en 24 horas. Esto es el reclamo del PAN a Lorenzo Córdoba, considerando que se viola la libertad de expresión. Ay, sí se viola, ¿no? Ahí o sea, sí cuando me pegan a mí, ahí sí se viola siempre la libertad de expresión. Siempre es así. Sí, esto es el inicio, este es el arranque, la probadita, la puntita. Ahora sí que prepárense porque este lodo apenas empieza a reciclarse. Oye, y hablando de lodos y de grillas, ¿qué me tienes? Mira, varios temas en el debate público. Frentes políticos hoy dice que hay algo deplorable. Al menos 16 policías muertos dejaron los enfrentamientos entre presuntos criminales y agentes de Jalisco. Habla de las víctimas: Basilio Aguirre, mando de la Fuerza Única; Miguel Ángel Caicedo Vargas, titular de la corporación del municipio de Zacualco de Torres. La primera balacera, dice, ocurrió en el municipio de San Sebastián del Oeste, donde un grupo armado atacó a agentes que viajaban en un convoy hacia Guadalajara. 15 muertos. Al mismo tiempo, el grupo agresor realizó varios bloqueos con vehículos incendiados en la carretera Mascota-Vallarta. Minutos después, otro enfrentamiento en Zacualco de Torres, donde murió el mando municipal Caicedo Vargas. Y Aristóteles Sandoval, el gobernador, se pregunta a frentes políticos de Excelsior, como siempre, desaparecido, y Jalisco sigue en llamas. ¿Dónde están nuestros gobernadores? Pues hay giras. Así que vacaciones, hay vacaciones. Hay que hacer ciertas mandas. Oye, y quien pues no cree en este tema de percepción de que bajó la inseguridad es Francisco Garfias. Oye, le mandamos un gran abrazo. Un abrazo solidario a nuestro columnista Francisco Garfias, uno de los consentidos de Duro y a las Cabezas. Sufrió este asalto, por fortuna está bien, cosa que nos da muchísimo gusto, pero pues escribe de eso, dice que la terca realidad, su terca realidad personal no tiene nada que ver con esta idea de que la Ciudad de México está exenta de los problemas del crimen organizado y de la inseguridad. En 3 ocasiones lo han asaltado de 2011 a la fecha. Relata cómo estuvo este último asalto, donde le quitaron pues con armas el coche que tenía, los sometieron a la acompañante que iba con él el día lunes, y realmente hace toda una reflexión de cómo en esta delegación donde ocurrió el asalto, que fue en la Cuauhtémoc, es una de las más inseguras, y quizá la más insegura de la Ciudad de México. Muy grillosa su columna, muy interesante. Dice además que ayer sonaron las alarmas en la sede del PRD porque la encuesta sobre preferencias electorales técnico con el PRD en la capital del país, y dice que un amigo eso pues por un lado en el PRD la preocupación, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque podría perder la mayoría Mancera en la Asamblea Legislativa, y eso sí sería fatal. Vamos a ver qué sucede el próximo 7 de junio. Y también nos comparte una grilla que a mí me pareció muy buena. Dice que se la pasaron a alguien que estaba en el Capital Grill, pues le mandó algunos mensajes para decirle que él estaba a las 6 de la tarde ahí, y le escribió a Francisco Garfias a las 7:30 por una escena que le llamó poderosamente la atención. En la mesa de junto charlaban muy animados el empresario Joaquín Vargas, socio mayoritario de MBS, y el senador del PAN Javier Corral. Nada tendría de extraordinario este encuentro si no fuera porque Corral dijo en la tribuna del Senado que la decisión de MBS de prescindir de los servicios de Carmen Aristegui había dejado a los radioescuchas matutinos en la orfandad informativa, y que esa empresa había cedido a las presiones del gobierno federal.
¿Qué tal? Dicen, Bueno, fíjate que me acordé de algo que decía antes López Obrador. Cuando era candidato de 2006, a mí me tocó cubrir algunos de sus eventos, y me acuerdo que ahora no lo repite, pero ante todo lo que había sido el pleito de Fox con la oposición, él ofrecía ser un gran negociador con los políticos y señalaba López Obrador que si había una clase política que siempre aprendía a negociar y a llegar a acuerdos, era la mexicana. Pues ya vimos que siempre sí. hay ejemplos Siempre hay que ejemplos. acreditan esta sabia conclusión de López Obrador. Ivonne Melgar, hacemos una pausa y regresamos con más Duro y a las Cabezas. Por supuesto. Porque usted está en Excelsior Televisión. Vamos a una pausa, regresamos con Ivonne Melgar y su Duro y a las Cabezas.